Está bien. Bueno, buenos días a todos. Aquí se encuentran. Silencio, señor. Pero, me sigue hablando. Ya arrancamos. Bueno, decía buenos días, bienvenido a todos. Es un gusto estar aquí en presencia en nuestra. A todos. Se encuentran. Silencio, señor. A ver, ¿me lo silencias? Siniestro esto. Me retornó. Bueno, arranco de vuelta. Es un gusto estar acá en presencia en la asociación, acompañando a estos queridos colegas. Me agradezco a Cristina Rosas y a Cecilia Moya por haberme invitado a conducir esta mesa sobre un tema que me parece muy interesante, ¿no? Poner en tensión la temática de la cura junto con el carácter y la neurosis de destino. Me parece que nos plantea un interesante desafío. Los tres queridos colegas que hoy participan del panel decidieron dialogar, presentar sus trabajos y dialogar con el público, en principio por orden alfabético. Esto fue consensuado por ellos. Así que paso a presentarlos. El doctor Gustavo Jarast, el doctor José Emil Mañene y el doctor José Luis Valls, tres miembros en función didáctica de nuestra asociación y prestigiosos en sus recorridos. Cada uno de ellos contará con 15 minutos para la presentación inicial y la idea es hacer un ida y vuelta con el público, tanto el presente aquí en Butacas como el que se encuentra participando de la actividad vía Zoom. Así que, bueno, nada, empezamos con la presentación de Gustavo. Bueno, agradecemos la presencia de todos aquí. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy agradecido a la Secretaría Científica por la invitación. La Secretaría Científica Cristina Rosas. Y bueno, y muy contento y expectante del intercambio que podamos tener con los colegas en la mesa y con todos ustedes, ¿no? Los presenciales y los virtuales también. El tema con que nos convocan, creo que es uno de los más complejos de la teoría y de la práctica psicoanalítica, ¿no? De la praxis. Ya en el orden de la convocatoria, poniendo en primer lugar el tema de la cura, ese es el que más importancia le asigno y creo que es el tema por ahí más fresco que tenemos todos en nuestros consultorios, en el qué hacer con pacientes a quienes consideramos como padeciendo trastornos de carácter o caracteropatías y aún un poco más oscuro, como enunciado, las neurosis de destino, ¿no? Neurosis de destino que prácticamente las equiparamos a las neurosis que transitan por lo que llamamos RTN, reacción terapéutica negativa. Y bueno, ¿cuáles han sido las posturas hasta ahora y en qué momento estamos de su exposición? Bueno, para poder disponer de más recursos y herramientas mentales, psicológicas, para poder trabajar en esta línea. Bueno, comienzo por una introducción que hice. Entonces planteo esto, ¿no? Para Freud, en primer lugar, tener que revisar y transformar la teoría de las técnicas psicoanalíticas para poder dar cuenta de los nuevos hallazgos
y ampliar los fundamentos sobre los cuales estaban sustentadas, fue efectivamente eso, un punto de corte que tradicionalmente lo ubicamos en los años 20, en el comienzo de la consideración de la pulsión de muerte y de una clínica que lo sorprende a Freud, de modo que debe generar una nueva metapsicología, que es ni más ni menos que una, un ensanchamiento de la primera metapsicología con la primera tópica. Acá estamos en presencia de la segunda metapsicología freudiana. Ya en el historial de Ana O, Freud describe que el rasgo de bondad compasiva que poseía satisfacía una intensa pulsión. Y en 3 ensayos en la teoría sexual postula que el carácter está construido en gran proporción con el material de las pulsiones sexuales, que pueden seguir diferentes derroteros que culminan en la formación del carácter. En Carácter y erotismo anal, unos años después, plantea la necesidad de encontrar un criterio que ordenara la extensa variedad de rasgos caracterológicos y propuso al erotismo como organizador del conjunto. Se podría decir que en una primera etapa las referencias de Freud con respecto al carácter se centran en establecer las bases pulsionales del mismo. En 1917, en su texto sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal, ya se ocupa de los rasgos patológicos del carácter que pegan a un niño. Poco tiempo más tarde, hoy considera que la fantasía masoquista de ser azotado o azotada por el padre como sustento de diferentes desenlaces clínicos está en la base de esta patología, ¿no? A diferencia de las neurosis de transferencia, que la fantasía es reprimida, pero puede hacerse consciente, en cambio las perversiones, la fantasía es llevada a la práctica, así como la psicosis puede dar lugar a un delirio paranoico, esta fantasía inconsciente. Estas perturbaciones del carácter promueven y convocan a una escena en la que el sujeto se siente afrentado. Continúa afirmando la importancia del componente pulsional tanto en el carácter como en los rasgos patológicos del mismo. Creo que es fundamental esta consideración de la estructura pulsional de base, ¿no?, de estos desenlaces. En el Yo y el Ello considera que uno de los pilares de la formación del carácter lo hallamos en las identificaciones. Una investidura del yo puede ser relevada por un proceso identificatorio que puede finalizar en la producción de un rasgo de carácter del yo, en el yo. Y en Moisés y la religión monoteísta manifiesta que las identificaciones pueden generar perturbaciones del yo. Esto obviamente de un modo súper esquemático, pero para poner algunos puntos que considero claves en la temática que debatimos esta mañana. Una identificación con el padre de la temprana infancia o con la madre puede hacer resurgir en el adulto rasgos patológicos de carácter que fueron rechazados otrora. Plantea que una alteración del carácter se consuma en el yo, mientras que el síntoma se contrapone a este como algo ajeno. En las nuevas conferencias plantea que el superyo es quien crea al carácter. En las postrimerías de su obra, en el Moisés, donde ya liga las perturbaciones del carácter con una fijación a un trauma, Freud está dando un paso, digamos, yo considero esencial en el transcurrir de la obra freudiana del comienzo hasta lo que empieza a aparecer en los últimos años, ¿no?, con construcciones, análisis terminable y fundamentalmente en este tema con el Moisés.
una fijación a un trauma, repito. Considera que los efectos de un trauma intentan devolver al trauma toda su vigencia, hacerla real, objetiva, vivenciar de nuevo una repetición de la misma. Por ejemplo, hacerlo revivir dentro de un vínculo afectivo temprano, hacerlo revivir dentro de un vínculo análogo con otra persona. Considera también como empeño del trauma a la compulsión de repetición. Son acogidos por el yo normal y como tendencia de él, prestarle unos rasgos de carácter inmutables, aunque su fundamento es real y efectivo y su origen es histórico vivencial y esté olvidado, o más justamente por ello. Creo que en este párrafo que traigo entiendo que está en el nudo de la temática nuestra de hoy. Menciona dos casos: un hombre que pasó su infancia dentro de un vínculo con ligación hiperpotente, hoy olvidado. Buscará durante toda su vida una mujer de quien pueda hacerse dependiente, que lo alimente y mantenga. Esto estoy leyendo párrafos de Freud, ¿no? O una mujer que en su infancia fue objeto de una seducción sexual, puede organizar su vida sexual de modo de provocar una y otra vez esos ataques. Distintos autores consideran que la presentación clínica del paciente es la de ser un personaje, tiene carácter, con connotaciones positivas o negativas, pero con la convicción de que es su ser el que está alterado, confundido en identificaciones que se hubieran apropiado del sujeto. Acá esto lo pondría en negrita. Los rasgos de carácter también pueden fracasar y convertirse en perturbaciones del mismo, de modo que el procesamiento pulsional no se pueda consumar. Por ejemplo, una formación reactiva hipertrófica puede derivar en alteraciones permanentes en el yo, en la tentativa de procesar la pulsión. El tipo de defensa y de fijación libidinal determinarán la clase de caracteropatía que se conformará. Entre sus rasgos comunes se encontrará el rasgo patológico de carácter, e identificación narcisista, soporte de aquel rasgo. Por ejemplo, la identificación con un rasgo de un objeto significativo que el sujeto rechaza, que se pone de manifiesto con el intento de procesar un trauma por el camino de hacer activo lo sufrido en forma pasiva. De manera que además el sujeto se venga del objeto u objetos sustitutivos que lo hicieron sufrir. En cuanto al vínculo del sujeto, con su rasgo patológico de carácter, lo incorpora al yo, ya forma parte de sí mismo y así obstruye o cancela cualquier posibilidad de interrogación. Sería como un nudo para entrar en la patología del carácter y poder, digamos, distonizarlo, ¿no? En las caracteropatías neuróticas, la represión es la defensa fundamental y la desmentida secundaria a la primera, responsables de la formación de rasgos patológicos. Si se produce una identificación con un síntoma, este se transforma en un rasgo patológico de carácter. El yo claudica en la lucha contra el síntoma hasta que éste se incorpora al yo, consolidando la patología de carácter. Suponen que los demás deben adecuarse al individuo, el caracterópata. Así el vínculo con el entorno se ve trastornado. En medio de cambiar y adecuarse a los rasgos del individuo, así como el rasgo patológico deviene en el aspecto central de expresión del sujeto. Testimonian todos estos una falla en la constitución del narcisismo, a la vez que un intento de restañar. Por ejemplo, las excepciones constituyen un ejemplo de cómo el sujeto se apropia del rasgo que provoca disarmonía y desagrado y buscan imponerlo como valioso. El caso retomado por Freud en la carta abierta a Romain Rolland sobre el episodio que llama una perturbación del recuerdo en la Acrópolis. En este, que propongo su lectura, padece un episodio de incredulidad al estar expuesto a lograr algo
que no creía que pudiese ser real. Él pudiendo realmente encontrarse en un lugar del que aún dudaba de su existencia. Compara el caso con el de los que fracasan al triunfar, casos que enferman por no cumplimiento de sus deseos o necesidades vitales. Se trata de casos en los que el sujeto no siente que pueda merecer algo bueno, que no hay destino posible para él. Se trata en estos casos de la conciencia moral del superyo actuando sobre un yo que debe resignarse ante semejante imperativo. La caracteropatía en cuestión se regirá por la fijación pulsional en juego, así como por las defensas implementadas. La caracteropatía supone un vínculo incorporado como rasgo de carácter, como dije hace un rato, así como su implicancia en el objeto mismo, de manera que se padece pasivamente, por ejemplo, un rasgo hostil del objeto. Implica un proceso identificatorio en el sujeto por el cual un trauma, por ejemplo, lo lleva a pasar de la pasividad a la actividad. Las condiciones para la producción de un trauma derivan de la sorpresa, que supone la falta de preparación de lo anímico ante un determinado evento, y la desmesura del estímulo para el aparato psíquico, y que una y otra vez traumatiza al sujeto sin que éste pueda defenderse, consolidando el estado de exposición, desvalimiento del sujeto. Bueno. Por otra parte, la magnitud del estímulo incide sobre el sujeto a la manera de un estímulo pulsional, o la misma pulsión abrumando las defensas del sujeto. Un desenlace masoquista puede consumarse en el sujeto sometido a la fijeza y permanencia en el tiempo del objeto hostil y el correlato de la satisfacción pulsional que obtiene de la permanencia de la situación. Corto. Un proceso identificatorio produce una identificación defensiva como un intento de procesar un trauma por el camino de hacer activo lo que se padeció pasivamente, además de ejercer una venganza en la medida en la cual el sujeto obtiene esto lo dije, satisfacción al infligirle a otros el sufrimiento padecido. En Dinámica de la Transferencia, Freud plantea sus consideraciones sobre el destino de un ser humano, una regular acción conjugada de disposición y azar. Definirá ese camino. El destino a veces debe producir un camino sacrificial por su exigencia de pérdida o autocastigo para obtener un tal propósito. El destino es la representación del sujeto como pérdida del superyo y exposición a la angustia de muerte. En Más allá del principio del placer, dice que en personas no neuróticas la impresión de que un destino las persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivenciar. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias y Pues pueden, ¿cómo? Bueno, a ver. ¿eh? Bueno, Terminar con 3 parrafitos. Bueno, sí. Bueno. Bueno, decía del principio del placer y el sesgo demoníaco, más bien pareciera que ese destino fatal es inducido y estuviera determinado por influjos de la primera infancia. Se experimenta como una compulsión similar a la compulsión de repetición de los neuróticos. Más aún, volver a vivenciar en forma pasiva algo sustraído a su poder y repite una y otra vez esa repetición como destino. En el porvenir de una ilusión, plantea Freud que el hombre llama destino a los perjuicios que le ocasionaría una naturaleza no yugulada. Al ir perdiendo el carácter humano de las fuerzas naturales,
estas van adquiriendo un carácter paterno, de manera que la invocación es ahora a dioses y a la añoranza del Padre para reconciliarse con la crueldad del destino. El último párrafo. Siendo los dioses quienes crearán el desvalimiento y el desconcierto del género mismo, los antiguos griegos instituirán al amor, a la Moira como un destino superior al de los dioses. Ahora también los dioses tendrán su destino. Llama compulsión de destino al crimen realizado por el héroe, aunque éste no conozca el motivo consciente de su acción, y lo confirma cuando el héroe no modifica su actitud. Muchas gracias. Sí. Digamos. Bueno, ahora le paso el micrófono a José Miñane. ¿Estamos? Buenos días, muchas gracias a Cristina y a la Comisión Científica por haberme invitado a participar en un panel con tan valorados colegas. Yo pienso que la rigidez caracteropática de un yo infiltrado de goce y las neurosis del destino nos convocan y nos llevan a pensar en la compulsión a la repetición como concepto que le es inherente. Entonces voy a articular la compulsión a la repetición como eje teórico central, como operador teórico central, que me permite articular la cura, que es una repetición sin diferencia, con la neurosis o con la psicosis o con las perversiones. En primer lugar, la repetición presenta dos inflexiones. Una es la que delata la pasión por la certeza de un goce que no se tolera resignar. La otra es la que implica el anhelo de la interpretación liberadora, que al dar cuenta de la causa que determina la compulsión la logre disipar o al menos atemperar sus efectos patógenos. Tarea nada fácil, puesto que se debe enfrentar con el constante empuje hacia el mayor goce, en tanto momento terminal en el cual el sufrimiento conlleva la máxima erotización. Una aclaración previa que quiero hacer para que se entienda el eje de mi discurso es que la clínica psicoanalítica para mí se estructura entonces sobre tres pilares básicos: la pulsión de muerte, el superyo y el masoquismo primordial. Masoquismo primordial, que se articulan en una economía que no reconoce tensiones reducidas, sino por el contrario, excesos en menos, pérdidas en más, déficit dispendiosos. Veamos un poco ahora la repetición sin diferencia, que está en el fundamento de la rigidez caracteropática y de las pulsiones del destino, las pasiones del destino, compulsiones del destino. Freud en un momento a la neurosis del destino las llama compulsiones del destino, compulsiones de destino. La repetición sin diferencia supone que el trauma originario, ya algo dijo Gustavo con respecto al trauma, los traumas originarios, en tanto injurias reales inasimilables, insisten una y otra vez bajo el modo siniestro del accidente fortuito y la desgracia azarosa. Así, a través del movimiento circular de la repetición, se intenta recuperar tanáticamente el núcleo de goce primordial. Los hechos dolorosos de la serie de las repeticiones, azarosos pero inevitables, pasivizan al sujeto, dado que la continuidad de los malos encuentros con lo real suele producir una concepción paranoide, en la cual se coloca al destino en el lugar supuesto de la causa, que siempre se vuelve ente a posteriori de lo acontecido, como lo que ya estaba escrito en una predestinación inexorable. Claro está, se desconoce la causación del inconsciente reprimido o forcluido en la gestación del destino azaroso que cualquiera padece. Se lo supone como una entidad abstracta que gobierna la existencia como una genidad pura al yo. La compulsión a la repetición no implica, por lo tanto, ninguna reiteración conductual, que provendría de la interioridad subjetiva, sino de la incidencia implacable de la exterioridad de lo real. Freud lo dice eso, cuando dice que lo demoníaco proviene de una dimensión inconsciente que viene desde afuera, con el ejemplo de esa mujer que enviuda 3 veces y tiene que cuidar a los maridos que murieron en 3 ocasiones distintas. Y allí entonces que no se deba pensar este orden de repetición como signado exclusivamente por el determinismo inconsciente, en tanto retorno de lo reprimido,
sin conocer, por lo tanto, los efectos destructivos que origina el retorno reiterado de lo originalmente forcluido o repudiado o no simbolizado. Esto Freud lo aclara cuando habla de que el paciente vive como el destino, como algo que retorna desde el exterior, de fuera del orden simbólico. Freud definió la compulsión a la repetición como aquella fuerza demoníaca que atrae al sujeto hacia la cosa, con mayúscula, eso irrepresentable, y fuerza siempre al retorno al mismo lugar. Como dije antes, la compulsión del destino. Linda expresión, compulsión del destino. La repetición será la causa última que, derivada de la resistencia del ello, sostiene todo goce sintomático en la igualdad de su constante y absoluta reiteración. Es decir, la rigidez caracterológica y la compulsión de repetición del destino vuelven siempre al mismo lugar. Las cadenas de la repetición no logran inscribir ninguna diferencia. Esto es clave. Las cadenas de repetición no logran inscribir ninguna diferencia, por lo que no se termina de subjetivar temporalidad histórica alguna. Se vive como en una temporalidad inconsciente donde la repetición hegemoniza la escena histórica. Es un eterno recomenzar y volver al mismo lugar, permanente, tanto en el caracterópata como en las llamadas neurosis del destino. Persistirá sin nada más que la facticidad anárquica de goces actuados que, por no poder ser narrados, no alcanzarán la dignidad de los acontecimientos simbólicos. Claro está, a no poder ser narrada la repetición, a no poder ser pensada, a no poder ser reflexionada, no alcanza la dignidad de acontecimiento simbólico que permita al sujeto trascenderlo. Ahora voy a explicar un poco cómo opera la repetición cuando se inscribe en el horizonte de la cura. Esta es una repetición sin diferencia, que es la que, como dije antes, gobierna la repetición de los caracterópatas y la repetición de las llamadas neurosis del destino, ¿no? Como Freud la llamó. Si bien es una descripción, es más descriptivo, no es nosográfico, yo creo que lo estoy articulando como algo más bien nosográfico referido al goce, ¿no? Repetición y diferencia. Esto es importante, repetición y diferencia. Si convenimos en que la repetición encuentra su campo de realización en el territorio de la compulsión del destino, podemos inferir que la palabra plena en la cura será la única oportunidad que se le ofrece al sujeto para poder distanciarse de la mismidad reiterativa de lo real. Si vivir conlleva el riesgo de repetir, porque vivir conlleva el riesgo de repetir, inevitablemente, pensar y narrar la existencia conforman el modo privilegiado de evitar insistir una y otra vez en la identidad absoluta del igual. Hay como un goce masoquista de reincidir en la repetición de lo igual. El núcleo opaco del trauma podrá forzar reiteraciones, pero merced a la palabra se podrán generar significaciones inéditas y combinaciones estilísticas originales. Estas perimetrarán, entre comillas, lo real y contribuirán a atenuar el índice de patogeneidad de toda compulsión. Al hombre se le presenta la opción de perseverar en su ser de goce y reincidir en sus fracasos, o bien afirmar su existencia significante y recusar así la fijeza estereotipada de las repeticiones. El que narra, escribe o ficcionaliza su existencia, lo hace con la diferencia pacificante e innovadora que aporta lo simbólico. La creación discursiva implica el recubrimiento de los núcleos reales de goce que resignan así su hegemonía tanática repetitiva absoluta. Lograr contar la propia historia, entonces, a partir de la cura, es la condición necesaria para trascender la sucesión caótica e insoportable de los incidentes traumáticos que mortifican la existencia. Narrar la propia historia es muy importante. Solo así se podrá construir la ipseidad que, afirmada sobre una historia narrativa, articula la novedad jubilosa de lo distinto. La narrativa analítica genera una diferencia, genera algo distinto. Son los mitos y los relatos los que distancian al hombre de la inmediatez pasional de lo vivido, para arrojarlo a la promesa y a la utopía del pacto por venir. El tiempo circular de la repetición será entonces reemplazado por el de la resignificación.
que permite cancelar el pasado y abrir la imprevisibilidad del futuro. O sea, la repetición entonces es reemplazada cuando se narra por la resignificación. Y esto le da a la repetición le arranca a la repetición de ese goce viscoso masoquista en el cual el sujeto se ha embretado. Entonces, el sujeto vacila entre la tentación de entregarse al goce. Goce, recuerdo, no sé, es una jerga que usa más bien Lacan, pero a mí me gusta mucho porque en el fondo es la articulación del libido más pulsión de muerte, ¿no? La tentación de entregarse al goce con el riesgo de su abolición subjetiva en el territorio del acting, o bien apostar a la libertad del acto, que supone la asunción de la finitud en tanto aceptación plena de la imposibilidad absoluta, es decir, subjetivar la muerte. La repetición es como una especie de eterno recomenzar, la perpetuación de impulsos originarios que de alguna u otra manera desmienten la castración, tratan de desmentir la muerte. ¿Podré narrar las vicisitudes de tan decisiva elección? ¿Me apropiaré de mi historia narrativa en tanto reflexión que denuncie las inconsecuencias y cobardías que determinan mi complacencia con el goce que procuran mis repeticiones? ¿Podré no ceder al goce reiterativo del acting, afirmando una ética que se autorice en la ley del Padre? Es importante que el sujeto tenga la valentía, el coraje moral de poder renunciar a las repeticiones para enfrentar a la imprevisibilidad del futuro porvenir, que es una utopía en la cual uno espera la redención. Se verá entonces trascender la fijeza del goce cautivante en pos del juego de variaciones imaginarias que posibilitan la movilidad y la creación metafórica. De allí, y esto es importante para mí, remarcarlo aquí, el valor de la experiencia estética, que permite inteligir las condiciones de repetición de los personajes de ficción, mediación a través de la cual nos percatamos de nuestras propias reiteraciones. La experiencia estética, cuando permite ver en la escena teatral o en el libro la repetición de un personaje a lo largo de toda su historia, nos permite, por proyección identificatoria, pensar a partir de nuestras propias proyecciones. Se trata de la función crítica, y yo llamo rectificativa del arte, que revela, bajo los disfraces múltiples de lo imaginario, la verdad que yace en la estructura. O sea, a partir de las anécdotas que se ven en el libro o en el teatro, de las anécdotas imaginarias, uno puede percibir lo que se repite de la estructura una y otra vez como un goce sígnico viscoso. Al leer sobre la vida totalizada de un personaje, Pirandello, Shakespeare, Primo Levi, al leer sobre la vida totalizada de un personaje, puedo aprender el ciclo completo de sus repeticiones. Esto es lo importante, porque en una novelística permite aprender el ciclo genuino de la repetición desde su origen hasta su final resignificado, lo que puede eventualmente ponerme al resguardo de las propias. Digo eventualmente porque requiere, yo creo, la experiencia estética del aporte de la palabra psicoanalítica, si no quedaría vana, digamos. Pero es un auxiliar importante para poder ver cómo se repite en una vida, cómo se insiste en una vida las repeticiones. Ya termino. Lo que puede eventualmente ponerme a resguardo de las propias en tanto efecto logrado de todo aprendizaje existencial. Podré construir así un proyecto propio, atravesado por la experiencia poética que garantiza el rechazo del estereotipo y una permanente fidelidad al cambio. Concluyo. La cura psicoanalítica intenta que el paciente construya su historia, es decir, ordene los incidentes insoportables y las anécdotas de difícil del vivir en un texto narrativo que posea las claves de su propia inteligibilidad. Será el relato de lo vivido, que incluye la interpretación de las condiciones inconscientes determinantes de toda insistencia repetitiva, lo que opere como defensa eficaz contra la recaptura en el goce y la persistencia en el sufrimiento erotizado de las repeticiones. Nada más, creo que es mi... Le damos ahora la... Falsa. Bueno, muchas gracias. También voy a decir yo por esta alegría de
volver de nuevo a esta casa, que extrañaba y que, bueno, contento además de poder estar, ¿no? Acá, con todo lo que ha pasado en esta época o esta última época. Bueno, como ustedes verán, de un tema desde el punto de vista psicoanalítico se puede hablar de distintas posturas o maneras de ver las cosas, lo cual dificulta a veces entendernos entre nosotros, pero bueno, está bueno de todas maneras. Si no, sería una cosa de lo más aburrida. Yo voy a ver si puedo trabajar un poquito con esto en relación a lo que más he trabajado en mi vida, que es la obra de Freud. Y trataré de pensar un poco con él. Creo que esta época, cuando empieza a hablar del carácter, es una época diferente a la primera época en donde se hablaba de la neurosis, o digamos del retorno reprimido, del significado del síntoma, y empieza a hablar del carácter como como característica del yo, ¿no? El carácter es la característica que tiene el yo. En este camino empieza a aparecer una idea nueva en Freud, que todos ustedes dos la han nombrado, que me parece que es central, que es la aparición de la pulsión de muerte en su cabeza. Y obviamente es interesante porque eso, en el prólogo del Yo y el Ello, dice que el Yo y el Ello, esa obra, es una continuación de sus ideas que habían surgido en 1920. Por lo tanto, uno podría pensar que el Yo y el Ello, esa nueva metapsicología que dijo Gustavo, a mí no me parece nueva, digamos, es una complejización de la anterior. Pero el anterior sigue vigente. Subrayo esto porque para algunos psicoanalistas parece que la primera metapsicología desapareció cuando apareció la segunda, cosa que para nada es así. Lo único que es complejo ligar una con la otra. El tema concreto aparece acá a raíz de, como siempre en Freud, de problemas clínicos. Y los problemas clínicos son pacientes en los que él consigue levantar la represión y resulta que empeoran. ¿Qué pasa acá? El psicoanálisis no sirve, lo contrario, qué sé yo. Claro, entonces se me ocurre que empieza a trabajar y él habla de los problemas interiores y aparece la conciencia moral, que estaba esbozada en una de las formas de la represión, como, digamos, angustia social pero culpa, como culpa, digamos, porque él dice las tres características de la represión serían el asco, la vergüenza y la culpa. La culpa es posterior. El asco y la vergüenza son previas digamos, a enfrentarse con lo reprimido. Y esto aparece como un sentimiento, efecto de una suplantación de una representación por otra, que es opuesta. Freud lo llama, ¿ahí? Freud lo llama, no, ahora se me fue, por culpa tuya. Pero no importa. Entonces, toda esa primera le sirve para explicar el mecanismo de los síntomas y de las neurosis, que vienen a ser el retorno de lo reprimido, el efecto, uno de los momentos de la represión, que es el retorno de lo reprimido. En este caso, que él empieza a contar,
de estos pacientes y pone ejemplos literarios como Lady Macbeth, o que cuando consigue el triunfo se suicida, o hay un drama de Ibsen, creo que es Morgenstern, algo así, que ahí está más ligado con parecido al drama de Edipo, concretamente, que cuando averigua, digamos, que consumó el incesto, es decir, que todas sus teorías siguen en vigencia, pero hay un agregado nuevo que es la pulsión de muerte. Ahora, la pulsión de muerte él la describe no como el miedo a la muerte ni nada por el estilo, sino simplemente una pulsión, o sea, un drang, algo que empuja a. Si uno, les voy a dar mi versión de cómo entiendo yo esa pulsión. Si la materia viva es materia con energía y la materia, la masa no tolera la energía, esa energía se la trata de sacar de encima. Esa energía dentro de la masa produce un desfasaje entre el medio externo y el medio interno. Hay muchos trabajos al respecto, la homeostasis de Cannon y qué sé yo cuánto, que el hecho concreto que parecería que Freud concibe a las pulsiones, que son el motor de la vida, como esas energías que provienen del cuerpo y se tienen que descargar. Si se descargan totalmente, producen la muerte. O sea, producen el final de la vida. Si se descargan parcialmente, producen la vida, producen el placer. Entonces, uno podría pensar, siguiendo este razonamiento de Freud, en el que dice toda pulsión es repetitiva, por lo tanto, desde la pulsión siempre vamos a repetir, y la pulsión es Ahora, vamos a repetir distintas cosas. Digamos, a una no la podemos repetir mucho porque es la muerte, pero bueno, hay como modulaciones, porque Freud habla de mezclas. Entonces, mezclas del camino hacia la muerte junto con lo que sería el camino de la vida. El camino de la vida es algo que en términos generales podemos hablar de, digamos, lo heredado y qué sé yo, porque Freud trabajó muchísimo con eso, pero bueno, esencialmente son las representaciones que Freud las subraya como recuerdos de los hechos de la vida. Por lo tanto, la aparición de la mamá es esencial en el camino de la vida. Si no aparece la mamá, el bebé se muere, concretamente. Digamos, creo que la muerte es más complejo que eso, pero bueno, digamos que es porque hay una cantidad que se descarga. Es una explicación. Entonces, ese vínculo con la mamá va generando una nueva descarga que diferente a la otra, pero que se llama placer y que la siente como una sensación placentera. Más allá de que sea satisfacción y que haya diferencias en ese placer o esa satisfacción, eso va generando representaciones que son el camino de la vida. Ahora, esas representaciones son complejas y uno tiene que enfrentarse con el hecho concreto que el ser humano tiene que adaptarse a generar una sociedad basada en la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio, digamos, la prohibición o la represión o lo que fuera. Entonces, en ese camino se van generando alteraciones, cambios en ese avatar de las representaciones que van generando el vínculo con los demás a través de las zonas erógenas y se va alargando el camino hacia la muerte. La vida es, en realidad, un alargamiento del camino hacia la muerte. Esta es la teoría freudiana. Digamos, desde luego que en ese camino también hay vueltas atrás, idas, subidas, bajadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en realidad modera o el individuo consigue vivir más, de hecho los seres humanos hemos conseguido vivir más que antes, ¿no? Tiene que ver con esto también de la
la instauración de lo social en uno. Lo social en uno se instaura en el aparato con una especialidad o con una parte del aparato esencial, se instaura en todo, digamos, en el yo, en todas las representaciones tiene que ver con lo social, tomando a la madre como ya primer escalón de lo social, pero al padre después, y en fin, y todo eso, después los amigos, el colegio, etcétera, las maestras, los maestros, todo eso, se va configurando una parte del aparato psíquico, voy a resumir así a galope tendido, que llamamos superyo, y que tiene toda esa historia que Freud puso como ejemplo, un ejemplo de la literatura griega que se llama el complejo de Edipo. Como siempre, Freud utiliza a veces ejemplos de alto nivel, digamos, muestra su propio nivel con esos ejemplos que pone, ¿no? Entonces, ahora, cuando él habla en el yo y el ello, el complejo de Edipo, dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que el superyo, en realidad, es una formación reactiva contra la pulsión sexual. Es una formación reactiva contra la pulsión, una inmensa formación reactiva con la pulsión sexual que tiene una historia muy importante en su configuración. ¿Cómo se constituye? En esa historia, para poder saber cómo se constituye hay que desarmar esa historia. Cuando uno dice que hay que desarmar la historia del paciente, entonces el cambio teórico, me parece, o práctico, concreto en el trabajo, es que ya el objetivo no solo es levantar la represión, sino reconstruir toda la historia previa en donde vemos, por ejemplo, que el superyo participa en la perversión, pero como, por ejemplo, en el masoquismo o en el sadismo, como protagonista, como uno de los grandes protagonistas de esa perversión, ¿no? Entonces, no es simplemente el sacerdote que le va a dictaminar la ética, sino que se mete en las faltas de ética, en todo caso. Ese superyo. Bueno, ese superyo, Freud dice que a veces, para poder manejar la pulsión sexual, llama en su ayuda a la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte, gracias al superyo, consigue de alguna manera participar dentro del aparato, influenciando obviamente en la vida de los hombres, en la vida de los seres humanos. ¿Cómo influencia? Tratando de hacerlos sufrir, obviamente, o castigándolos. Entonces, este problema que se genera en esta vuelta contra sí mismo de la pulsión de muerte, que en realidad Freud le dice que entra por la identificación con el padre, ¿cierto? La identificación con el padre, pero bueno, que tiene un matiz hostil diferente a las primeras identificaciones con el padre, que era qué lindo que jugaba a la pelota, o qué lindo, qué inteligente que era cuando uno le preguntaba cosas. En fin, a eso se llama identificación primaria, y esta es una identificación hostil que entra dentro del aparato, que actúa en parte como un legista, y como un policía, o por otro lado, puede actuar como una pulsión asesina, digamos. Y en este caso, por ejemplo, en Lady Macbeth, por poner un ejemplo, ella termina suicidándose. Es decir, ella es una asesina, digamos, que lo hace o influencia en los asesinatos de Macbeth, y después se suicida. Es decir, está la pulsión de muerte ahí en sus dos estructuras más importantes. Entonces, y es sexual. Es sexual en el sentido de que Freud diferencia, por ejemplo, entre pulsión de muerte, que sería ir hacia la muerte, o el sacarse la pulsión de adentro hacia afuera, que sería a través de los músculos, agrediendo a los demás. Entonces el padre es un agresor que entra dentro de uno mismo. Ahora,
ese agresor que está dentro del aparato tiene como objetivo especialmente su parte inconsciente, porque hay una parte, Freud descubre que hay un yo inconsciente y un super yo inconsciente, que obviamente esto puede ser lo que produce el castigo posterior al triunfo. El triunfo puede ser tomado como el incesto, por ejemplo. Uno puede tomar el triunfo como el incesto o como el parricidio. O sea, bueno, ya con esto bastante. Y en ese sentido, espérate que concluyo, en ese sentido, creo que sería un interesante trabajo, no interesante, creo que Freud cambia la técnica y entonces trabaja más en reconstruir la historia, pero no una historia para contar simplemente una novela, sino para contar el origen de cada uno de las estructuras, de cómo se va estructurando y que el paciente puede ir discriminando cuándo es cruel consigo mismo, cuándo quiere tener una relación sexual o cuando ese tipo de cosas, cuando quiere acercarse al incesto a través de lo simbólico, de lo que fuera. Ese trabajo tiene que ver con su historia, con cómo se originó todo, y esto es lo que va a ir tratando de desarmar Freud. En ese sentido, se pueden hablar de casos clínicos. Yo podría hablar de algún caso clínico, pero bueno. ¿Sala? Realmente. Y agradecerles a los tres y más que preguntas, comentarios que me presentación de ustedes. En principio, me interesa mucho el tema del destino, la compulsión a la repetición, como lo han planteado, la repetición con diferencia y la repetición sin diferencia, ¿no? Y pensaba en qué recursos tenemos, vamos, más allá de las conceptualizaciones metapsicológicas que nos han traído, cuáles son los recursos que nosotros tenemos en la clínica. Y los recursos que tenemos en la clínica frente a la compulsión a la repetición, frente al destino, en transferencia, es esta posibilidad de que en transferencia, en el encuentro analítico, el analista no concurra a la cita de la repetición, que funcione como un personaje inesperado. La interpretación liberadora, el valor de la experiencia también, ¿no? Del humor, de la experiencia, del azar, de la libre indeterminación de la jugada que hace que el sujeto pueda tener un encuentro con lo otro, con la alteridad. Alteridad y alteración vienen de la misma raíz. El otro punto que me interesaba mucho es, bueno, siempre que pienso en la compulsión a la repetición o que lo enseño, pienso en 100 años de soledad, en la repetición, en esa maravillosa capacidad que tienen los grandes creadores de ficcionalizar lo más profundo del alma humana. Y en la frase con la que termina, ¿no? Dice algo así como que después de esos 100 años de repetición de distintas sagas, dice, esto fue cierto desde siempre y para siempre. Y las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Dos cositas. El tema de la oportunidad. La oportunidad, el cambio, y me interesó mucho lo que planteaste, José, sobre la experiencia estética, que nos permite encontrar algo así como la grafía en el ciclo de una vida de la repetición, que es un poco lo que nos trae Gabriel García Márquez. Bueno, dejo acá, tendría más cosas para comentar, pero les agradezco. Acá tenemos también algunas intervenciones, bueno, mucha gente, muchos colegas. Perdón, voy a introducir algunas cuestiones que aparecieron en YouTube. Te doy la palabra, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Hablo?
Espérame un segundito. espera. Espérame un segundito. Voy a introducir algunas intervenciones que aparecieron en YouTube y ahora te doy la palabra. Hay muchas felicitaciones. Roberto Rusconi también felicita y dice que subraya el rescate de José Milmañene de la compulsión de destino en las llamadas neurosis de destino. Freud dijo que tenían lugar en sujetos no neuróticos. Coincido en que la repetición en la compulsión de destino no es imaginaria, deliberada ni la simbólica, neurótica, sino que es real, no simbolizada, que retorna como al azar. Y en el Facebook tenemos 3 intervenciones más. Son una de Luis Vázquez, que dice: ¿es posible pensar que la repetición es siempre la misma, quizá aunque en otro tiempo más viejos? ¿Cómo piensan que incide la culpa inconsciente en la neurosis de destino? ¿Cómo pensar el fantasma en la neurosis de destino? Pregunta Ana Rosenfeld. Ahora sí, te damos la palabra. Te damos la palabra a vos y volvemos a la mesa. Así hay un ida y vuelta. Bueno, yo continuaría el tema que trajo José Luis Valls de Lady Macbeth, cómo el instinto destructivo tiene que ir para un lado o para el otro. Primero Lady Macbeth incita a su marido a matar al rey Duncan y después se suicida. Ahora, lo que me llamó la atención es que en ese artículo, los que fracasan cuando triunfan, Freud se refiere también a Rebecca Magwick, algo así, la gobernanta de Rosmerholm, en que ella, estando en la casa Rosmer, incita a suicidarse a la patrona, no me acuerdo cómo se llama, la señora de Rosmer, y cómo la incita, diciéndole que la mujer que no tiene hijos no merece vivir o algo parecido. Ahora, tanto en Macbeth como en Rosmerholm, en ambos casos se trata de mujeres que no tienen hijos, que la reina Macbeth, Lady Macbeth, dice que ella, creo que dice que tuvo un hijo, pero se lo arrancó del pecho, lo que le importa es ser reina, algo así. Y ambas mujeres terminan suicidándose, digamos. Es decir, lo que quiero decir es que el instinto de vida muestra una lucha contra el instinto de muerte, que si, digamos así, que si hubiera tenido hijos, por ahí no se hubiera suicidado. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pequeña puntuación porque me parece muy interesante que se fue dando en cada uno de los 3 trabajos, ¿no? Donde lo que parece es lo invariante, ¿no? Y lo pondría en tensión justamente con el tema de la cura. Porque si algo apunta a la cura es a que se introduzca alguna diferencia, como decía Pupi allí. Y me parecía interesante, digamos, pensar en las variantes de la cura en relación a estas invariantes, tanto de la neurosis de destino como del carácter. Así que bueno, te dejo esto y tienen las preguntas de los que ya comenté y les devuelvo la palabra a ustedes. ¿Tenías vos? ¿Y eso? Sí, creo que es con las exposiciones de los colegas se hace, por suerte, mucho más denso el espacio para reflexionar sobre este tema tan complejo. Respecto del tema de la cura, que creo que es para mí lo central de la convocatoria,
Yo creo que con las repeticiones con las que llega una persona al tratamiento son muy diferentes. O sea, creo que captamos relativamente rápido la presencia de un paciente neurótico y de otros pacientes, por ejemplo, así como en un ABC, ¿no? El paciente que está repitiendo a través no solamente de la narrativa, sino con todo su arsenal sensible y racional, con su conducta, nos lleva a una situación que no es la misma transferencia que se va desarrollando entre una persona y la otra persona, todo en términos muy globales, ¿no? Hay personas con quienes podemos hablar, digamos así, paciente neurótico más normal, entre comillas, pacientes que vienen como si vienen ya con el incendio abierto, con todo, se instalan y ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo intervenimos con un paciente que está en pleno incendio, digamos, emocional y que se están quemando las representaciones, las estructuras yoicas más avanzadas, fruto de la presencia no ligada, que este es otro tema muy importante en el nuestro también, la presencia de la pulsión de muerte en directo, ¿no? Están pidiendo algo que por ahí no sea suficiente o un esquema racional, o creo que nosotros tenemos que atisbar una presencia nuestra y dejarnos llevar por esa presencia nuestra en lugar de lo que uno llamaría, o yo llamaría, bueno, el marco tradicional, ¿no? Uno es registrado no tanto por su uno analista, ¿no? Por el relato que apunta a un simbolismo, sino ver hasta dónde yo soy capaz de entregarme a una nueva transferencia. Una nueva transferencia que va a transcurrir, digamos, en términos pasionales, cualquiera que fueran estos, ¿no? Todo esto es obviamente muy esquemático, pero a mí por lo menos me sirve para entender cómo empieza esta historia y para que pueda haber otra historia simbolizada en algún momento, simbolizable en algún momento. Bueno, ahora. No sé. No, quería insistir en el hecho de la cura, ¿no? Repetición con diferencia, ¿no? Es importante que durante la cura simbolicemos lo imaginario, permitamos que el paciente construya lo que yo llamo la identidad narrativa. La identidad narrativa es una identidad que no está firmada sobre la rigidez caracteropatizada del yo, filtrada de goce. No es una identidad que tiene la dignidad de lo simbólico, o sea, que se puede aprender a hablar y hablar. Esa identidad narrativa es fundamental para constituir el paciente caracteropático en un paciente más histerizado. O sea, tenemos que histerizar al paciente. El gran problema es cómo histerizamos al paciente caracteropatizado. Cómo logramos que transforme sus reiteraciones monotemáticas o monotemas narcisistas en una posibilidad de poner palabras a todas sus repeticiones y reiteraciones que son inconducentes y que arrastran al analista a una repetición también. Entonces es importante que sea todo esto bajo transferencia. Transferencia, el analista debe propugnar que aparezca lo inédito, lo nuevo, lo novedoso, que se pueda reafirmar la identidad a partir de una nueva ordenamiento simbólico. Llamaríamos un renacer simbólico. Produce un renacer simbólico. Se produce una recombinación estilística que permite hablar y poder hablar sobre lo repetido, sobre la repetición. Y ese poder hablar sobre la repetición permite que no se repita más, sino que se pueda crear, se pueda inventar, se pueda crear una ficción sobre la propia vida que es realmente liberadora. En ese sentido te quiero agradecer, Pupilo, de 100 años de soledad, porque en 100 años de soledad se ve claramente que la repetición es eterna y que de alguna manera el autor, cuando habla en 100 años de soledad de la repetición, en el acto mismo de escribir, da cuenta de la repetición, la simboliza.
o se la simboliza a partir de la repetición, eso es lo curioso, que toma la repetición como dato para salir de la repetición. Entonces yo creo que el arte es un modo muy logrado de luchar contra la pulsión de muerte. El arte, la escritura, la producción artística, de alguna manera permite transformar la pulsión de muerte en un producto, en una obra. Una reflexión más con respecto al yo. Cuando el yo, la rigidez caracterizada del yo ofrece un sólido refugio frente a la perplejidad anonadante de todo trauma mal resuelto. El sujeto tiende así a resignar su densidad significante en aras de una consolidación imaginaria infiltrada de gozo. Es decir, cuando hay un trauma mal resuelto, el yo tiende a refugiarse en la caracteropatía, que es una especie de defensa estructurada para poder enfrentar toda la perplejidad del trauma anonadante. Nosotros tenemos que arrancarlos a partir de la simbolización del imaginario y lo que podríamos llamar la función de plus de vida. O sea, tenemos que inyectarle al paciente a través de la atenta escucha, de la recepción hospitalaria y de la puesta de límites simbólicos, la posibilidad de que él pueda salir de ese circuito infernal de repetición que es, como dijiste vos, tiene reacción terapéutica negativa, es realmente muy gozosa la repetición, porque permite masoquear, permite el masoquismo originario que se despliegue una y otra vez. Entonces tenemos que lograr que ese masoquismo primario sea erradicado en aras de una posición subjetiva más sublimada. El carácter es en definitiva la formación de impulsos originarios perpetuados a través de sublimaciones o de formaciones reactivas. Me parece que sería importante transformar al paciente más que en un neurótico, en la condición existencial sublimatoria, es decir, que él sepa hacer con su síntoma. Él sepa hacer con su síntoma, no sé si poder superar el síntoma, pero acotar el goce que el síntoma lleva y saber hacer de eso lo que diría Lacan un síntoma, que pueda de alguna manera trabajar con su síntoma y hacer de eso un producto. Como recuerdo el caso que leí una vez de una perversa copiadora que copiaba todas las obras, se plagiaba, hasta que se instaló en el Louvre para copiar y hacer una reduplicación de las obras y se transformó en una copista famosa, es decir, que transformó su carácter en aras de un producto sublimatorio. Es decir, tenemos que lograr que el paciente salga de la condición existencial neurótica para arribar a la condición existencial sublimatoria. Es decir, que pueda poner en palabras, que pueda hablar, que pueda decir sobre lo no dicho, Eso es la función interpretativa del psicoanálisis. Y no solamente interpretativa, sino de construcción. Por eso es importante lo que dijiste vos, José Luis, de construir una historia, de armar una historia que dé sentido a los traumas originarios, no meramente un levantamiento de represiones, sino construir una historia abarcativa que le dé sentido prospectivo a su vida y que le permita construir un futuro. Nada más. Voy a contar un caso. Hace mucho tiempo, digamos, pero bueno, es un caso que me marcó y que me hizo creer en el psicoanálisis. Por eso lo voy a contar. Un paciente, yo era candidato, me parece. Un paciente que tenía un síntoma estrafalario, que casi era una manera de ser. O sea, que era un síntoma que tenía dos caras. Era digamos, un extranjero interior, lo escribe Freud, y al mismo tiempo era él. El síntoma le ocasionaba muchos problemas y yo conseguí trabajarlo, pero llegó un momento que el síntoma en algún momento me hacía reír por las situaciones estrafalarias en las que se metía con ese síntoma, ¿no? El paciente había consultado justamente porque se iba a recibir de abogado y le faltaba una materia, como para pedir ayuda para recibirse. O sea, podemos tomar el recibirse de abogado como un triunfo. ¿Un triunfo sobre qué?
Entonces aparece en la historia el padre. El triunfo era el padre, que era un político importante, que todos le decían doctor, y no era doctor, ¿no? Y era senador, por ejemplo. Estoy hablando hace 30, 40 años, así que no es ninguno de los que está ahora, pero bueno. Entonces, en cierto sentido, recibirse de abogado era triunfar sobre el padre. En ese sentido era cometer el parricidio, digamos. Bueno, evidentemente él pedía ayuda, ese triunfo. Pero bueno, ese triunfo podía ocasionarle la muerte también, digamos, porque su yo está en su cabeza y no lo deja así matar al padre, como él pareciera que se planteaba. Entonces, en ese síntoma que me hacía reír y que me empezó a ser un síntoma mío, porque la risa empezó a ser un síntoma mío, me empezó a incomodar mi risa. Yo me acuerdo que lo llevaba a control, no me puedo parar de reír, y mi paciente me mira y le gusta que yo me ría, qué sé yo. Entonces parece toda la sesión una cosa de risa. Bueno, fue muy criticado, además lo presenté el trabajo acá, en esta institución, y fue muy criticado, pero bueno, el tema es el siguiente. En ese síntoma, lo que yo hice fue, con ese síntoma, averiguar qué pasaba en su historia. Y en su historia había pasado que cuando él tenía 5 años, tenía un hermano mayor de 8 años que se murió de tuberculosis, algo así. Y el padre tenía una honda depresión. Y él recordaba jugar a ser el payaso para hacer reír al padre. Y para mí fue terrible, cómo se repetía la historia tan fuertemente conmigo. Y bueno, de ahí pudimos desarmar el síntoma, en fin, pudimos entender cómo se formaba el superrodel, cómo, en fin, todas esas historias idas y vueltas, que no en una sesión, ¿no? Sino en todo su análisis. Pero ese síntoma obviamente era como algo que reforzaba, tenía páginas de la historia posteriores que lo constituían, que yo escribí todo un trabajo alrededor de ese síntoma, todos los significados que tenía, pero dice que el síntoma está sobredeterminado y estaba multideterminado, parecía un síntoma, muchas historias, una película. Bueno, en ese sentido, cómo uno puede entendí cómo uno podía hacer con el tema de la transferencia, rearmar la historia infantil, básicamente, que es la que de alguna manera tiene que ver con la configuración del complejo de Edipo, con la estructuración del aparato, en donde se estructura el ello, yo, el superyo, y ellos, yo y superyo, que no son estructuras de cemento, son estructuras de representaciones relacionadas entre sí de diferente manera. Y bueno, en esa reconstrucción, en ese nuevo sentido que puede tener la historia, es cuando uno está levantando la represión y está analizando al superyo y al yo, digamos, también, y consigue que probablemente no haya culpa porque levanta lo reprimido. Agradecer por frente a cierto estructuralismo historicista, cierto estructuralismo que desconoce la historia. Todo es lo mismo, todo se da en un aquí ahora perpetuo, y vos hiciste una buena articulación con la historia, con la función del padre, y con una repetición en función de esa historia no de todo resuelta. Es decir, el paciente viene para que nosotros le permitamos resolver su historia, construirla y resolverla, o sea, reordenarla simbólicamente. Eso me parece que es muy importante. No, Bueno, Cristina Rosas tenía. Quiero destacar, agradecer, que han podido eludir, digamos, el constreñir la existencia del concepto de repetición.
Julio lo dijo de otra manera o lo preguntó de otra manera, pero a mí me da la impresión que a veces se une el tema de la repetición solo a la compulsión. Me parece que ustedes han podido discriminar lo que es una repetición que se daría en las neurosis, que es una repetición con representaciones, diría José Luis, con palabras, con una historia, ¿no? Y lo que es la repetición en acto, donde predomina el acto. Eso me parece que con relación a la cura es un tema importante. Me queda una duda que está fundamentalmente dirigida a este punto, al concepto de transferencia que ustedes utilizaron. Y me llevo como idea para pensar lo que planteó José, que llamó experiencia estética, que me da la impresión que no es lo mismo que transferencia. Primero, me llevo como pregunta, ¿esa experiencia estética solo es posible, digamos, con creaciones de otros, como sería, como dijo Pupi, 100 años de soledad, por ejemplo, donde uno puede ver la línea repetitiva a lo largo de la obra de un autor? ¿O esa experiencia estética, como vos llamaste, José, no puede darse en el curso de un análisis, solo que tiene que ser vista fundamentalmente por el analista? Yo en alguna vez en un trabajo, como no sabía cómo definirlo, le puse miremos juntos, porque el acto es algo que está fuera de la narrativa. El paciente viene a contarnos algo que ya sucedió. Entonces, me gusta esto que vos decís, experiencia estética, que sería narrativa, hacerlo ingresar en una línea narrativa o de algún orden, ¿no?, de este tipo, a este tipo de repetición que si bien aparece en el discurso, pero es a posteriori o después del acto realizado. No sé si soy clara. Perfecto. Viene a contar lo que ya pasó, lo cual nos deja a los analistas siempre a tener que trabajar sobre el hecho consumado. Creo que eso es lo que más nos preocupa. Bueno, eso nada más, Perfecto. y agradecerles la presencia. Cecilia, Sí, sí. una cosita. Lo pensaba en relación al tema de construcciones en psicoanálisis. Sí, también la idea de, sería como una suerte de ficcionar la historia. Así que la experiencia estética también se da en el análisis a partir de una ficción que se da claramente en construcciones en psicoanálisis. No, era el aporte. Muchísimas gracias. Pupi, En Ahora. relación a esto, ¿no? Dos cosas a la experiencia estética. Recordaba el postino cuando el chico le dice a Pablo Neruda, la poesía no es del que le escribe, sino del que... Entiendo que esto es una metáfora. Estamos en... Es un saber hacer con el estómago, crear una nueva estructura. Poder, me parece que en términos de la cura, la acción estético, es poder narrarnos de otra manera, con un final abierto e inesperado. Lo otro que me queda como pregunta y muy cortito es la certeza si no ocupa el lugar de la incertidumbre, como que lo nuevo nos lleva a la incertidumbre. Y el espejismo de la certeza, de la repetición, del destino, como defensa extrema ante la incertidumbre. Bueno, nada más. gracias, Pupi. Gustavo, ¿querías comentar algo? Sí, brevemente, y pensando también en la viñeta que trajo José Luis, yo lo que intenté decir y intento ahora es que ese primer momento, es decir, estar como abierto, no a lo que dejó de decir el paciente o la paciente, es estar en contacto. O sea, José Luis, no entiendo yo, no se puso a pensar a ver qué hago, sino que se dio como
un encuentro espontáneo. Después veremos que a eso quise yo referirme, para que después se pueda dar, digamos, con un camino narrativo. Es como una primera parte, simplemente es como hacer un poquito de disección a eso, justamente para posibilitar todo un camino de simbolización. Pero muchas veces yo creo que si no tenemos en cuenta estas cuestiones, ese camino puede dejarnos a mitad de camino, si no incorporamos este otro lenguaje, no solamente simbólico, sino de estar ahí en un presente atemporal, por ahí, con el paciente y sobre todo en esos primeros momentos. Bueno. Claro. Digamos que lo que yo pienso que en el primer momento, cuando yo me reía, estaba repitiendo actos, era una actuación, pero no tiene nada de malo, digamos. Fui criticado por eso, por la actuación, y que no dije nada, claro, no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sé yo por qué era? Tenía que inventar. No, es el supuesto saber, yo no sé, soy un investigador. Vamos a ver por qué es lo que pasa que yo acá estoy neurótico, soy yo. Yo me río y me molesta mi risa. Estoy neurótico, así que vamos a ver. Entonces, en la historia es cuando de pronto me apareció un escalofrío terrible. Él se reía. Él le gustaba que yo me riera, cosa que no conseguía con el padre. Y bueno, qué sé yo. Entonces ahí entra el escalofrío, digamos, entra el sentimiento y bueno, entendí. Ahora entendimos, vamos viendo y vamos a hablar y transformar esa acción que por ahí nos envolvió en algún momento en palabras, en comprender esa historia y ir armando esa historia, ¿no? Que verdad que vos te quieras reír, realizaba al padre. Se encontraba permanentemente en su vida con un padre que estaba muerto. Bueno, pero de eso se trata la comunicación de inconsciente-inconsciente, ¿no? Sí, como Claro. Quería agradecerte, Cristina, tu aporte porque va en la dirección de lo que estaba pensando. Hay una repetición narrada y hay una repetición actuada. Claro. La neurosis asintomática requiere de construcciones. La neurosis, digamos, sintomática, como obra de retorno de lo reprimido, puede ser levantada con las represiones. Por eso me pareció importante el aporte de Freud, que después retoma Lacan con el concepto de forclusión, que algo de no simbolizado viene de lo real. Y eso que venga de lo real hace que el analista deba construir ahí, con su aporte, una estructura que le dé sentido a una narrativa que el paciente carece completamente. Y para eso tiene que engancharse en los bordes, te lo he dicho. Ese agujero, es un agujero en la trama simbólica. Maruco lo llama el inconsciente soterrado. Ese inconsciente forcluido hace que tengamos que tener una operatoria distinta que la que tenemos habitualmente con el paciente neurótico, que levantar represiones. Una última reflexión con respecto a lo de la experiencia estética. Yo creo que realmente finalmente una buena sesión es la que tiene un efecto estético. Bueno, Freud lo decía que hay una sensación de risa, ¿no? De sonrisa, una insinuación de sonrisa que es símbolo de la dignidad simbólica. Para mí, una buena sesión es la que encubre una cierta poética del decir. En los dichos se filtra un decir que tiene un residuo estético que ayuda mucho bajo la forma del humor, por ejemplo. El humor es una sublimación estética interesante para pensar la transferencia, ¿no? Cuando hay humor en una sesión, el paciente puede realmente desdramatizar, despatetizar, universalizar su angustia y leerla como parte de un entramado universal más complejo donde él es un actor más. Así que les agradezco los aportes que me... Claro. Sí, por eso quizá hizo ruido la palabra histerizar al paciente, pero lo dije en el sentido de que pueda formular palabras, claro. que pueda decir de una manera más orgánica, que pueda ficcionalizar más despatetizarlo, o sea, romper el patetismo, digamos, ¿no?
Bueno, seguiría con esta mesa hasta no sé cuándo, pero todo no se puede, así que les agradecemos muchísimo, realmente las presentaciones más que interesantes, me quedo con un montón de preguntas, lo cual eso siempre es muy bueno, y les agradezco a todos los que están acá, los que estuvieron presentes a través de YouTube, veremos la próxima. Gracias. Gracias.